Profesor. Ya, bueno, muchas gracias primero, Ale. Primero que todo, digamos, desearle buenas tardes a todos y a todas, deseando que se encuentren bien de salud en sus casas, digamos, eh, en estos momentos tan difíciles de pandemia, ¿cierto? Eh, Ha sido realmente una curiosidad, digamos, y una casualidad de que haya tenido que presentar 3 veces consecutivas a los expositores, digamos, pero la verdad es que en el primer caso, bueno, en los 3 casos, digamos, son grandes amigos de la facultad, digamos, que me place mucho, digamos, y es un honor para mí realmente presentarlo, como es el caso hoy también de la doctora Julieta Orlando, digamos, a quien conozco, digamos, porque básicamente fuimos compañeros de curso, digamos, en el doctorado, digamos, así que Julieta, al igual que Alex y al igual que Andrés Marcoleta, es un producto Juan Gómez Millano total, digamos. Ella, si bien estudió microbiología, ¿cierto?, en Argentina, en la Universidad de Río Cuarto, de allá en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina, digamos, hizo su doctorado con nosotros acá, a cargo de la doctora Margarita Carú, digamos. Y yo realmente no voy a entrar en muchos detalles de su actividad curricular, digamos. Sí quiero destacar 2 cosas de Julieta, digamos. Lo primero es su tópico de trabajo, digamos. Es decir, hoy día yo creo que a nadie le cabe duda el rol en la evolución que tiene la simbiogénesis, ¿cierto? Y todo el aporte de Lynn Margulis y toda su teoría endosimbionte, digamos, en el origen de la vida y en el origen de todas las especies que conocemos, digamos. Sin embargo, tenemos que reconocer que eso no siempre fue así, digamos. Es decir, este rol principal, digamos, de la simbiogénesis en el origen de la vida y en los organismos, realmente estuvo oculto y circunscrito a muy pocos organismos durante mucho tiempo. Y es precisamente los líquenes fueron ese bastión, ese epítome, ¿cierto?, del rol de la simbiogénesis, que mantuvo ese concepto vivo durante mucho tiempo, a pesar de todas las tendencias, digamos. Y yo creo que hayan personas que investiguen estos simbiontes, como vamos a ver este holobionte tan precioso como vamos a ver hoy día, yo creo que es sin duda un aporte, digamos. Yo creo que nuestra facultad hoy día sabe de líquenes y de simbiogénesis, gracias en buena medida, digamos, al trabajo de Julieta, digamos, y a la labor docente de Julieta, que es, dicho sea de paso, otro de los aspectos que yo quiero destacar, digamos. Para mí Julieta es una de las mejores académicas que tenemos en la universidad, digamos, y en la Facultad de Ciencias, en los temas de pedagogía, en los temas relacionados, digamos, con la educación. Es una persona extremadamente virtuosa en coordinar sus cursos, en sus clases. Así que es para mí realmente un placer, digamos, que he compartido con ella no solo la docencia, sino que incluso ahora en estos quehaceres microbiológicos, digamos, de poder, digamos, estudiar la diversidad microbiana en diferentes organismos, digamos. Así que yo lo dejo acá, digamos. Te doy la bienvenida, Julieta, al Departamento de Biología, que tú conoces perfectamente, digamos, y así que los dejo con esta bella charla, digamos, que se denomina Líquenes antárticos y subantárticos, selectividad y diversidad de los simbiontes. Muchas gracias, Fran. Bien, buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo la oportunidad de poder presentar en este ciclo de seminarios que ya hace mucho tiempo viene desarrollando el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias. Yo soy académica del Departamento de Ciencias Ecológicas de la misma facultad y he tenido la oportunidad de participar en muchos de estos seminarios, así que además de agradecer por esta oportunidad, los felicito por mantener este ciclo porque es imprescindible y fundamental que vayamos compartiendo la información que vamos generando a partir de nuestras investigaciones. En esta ocasión en particular, bueno, como bien mencionaron, vamos a hablar de los líquenes, pero no en los aspectos clásicos en que se abordan los líquenes necesariamente, sino que vamos a ver los componentes nuevos. Entonces, primero, con un poco de historia, para definir qué son estos organismos, qué son los líquenes. Ya desde 1867 se hizo público a través de una conferencia que dictó Simon Schwedendaner sobre la naturaleza dual de los líquenes.
Hasta ese momento se consideraba a estos organismos como plantas, se estudiaba y todavía se estudia en el área de la botánica, de la biología vegetal, pero ya desde esa época se conoce que es una interacción entre al menos un hongo y algas, y se consideraba en ese momento que era una relación más bien a nivel de parasitismo. Más adelante, unos 10 años después, Frank definió a esta interacción como una simbiosis, dos especies o dos organismos viviendo una encima o dentro de la otra. Y más tarde, un par de años después, de Bari describió criterios para definir esta simbiosis. Son organismos de especies diferentes o disímiles entre sí que viven en una interacción de contacto estrecho íntimo. Me gustaría destacar en esta breve historia de la definición de los líquenes a Beatrix Potter. Estábamos hablando con Alexander al inicio de esta grabación sobre el reconocimiento de esta gran científica como ilustradora y escritora de cuentos infantiles. Así ha pasado a la historia. Sin embargo, tiene un pasado anterior a ese desempeño en la ciencia. Ella fue la primera persona en Gran Bretaña en definir justamente a los líquenes como formas de vida simbióticas. Sin embargo, lamentablemente, como es la historia de muchas mujeres de esa época, su trabajo no fue reconocido a pesar de que a través de su tío presentó un artículo a la Sociedad Linneana de Londres. Pero es bueno destacar que 100 años después de este envío del artículo rechazado, fue reconocido a través de una ceremonia muy emotiva que se hizo en la Sociedad Linneana, la disculpa requerida a el haber ignorado el trabajo de esta gran científica. Pero entonces vamos a cómo entendemos esta interacción. Esta interacción es una asociación simbiótica que ahora se reconoce como mutualista, en donde los componentes de la interacción se benefician mutuamente, y de allí el nombre, y tiene como componentes a un hongo y al menos a un componente fotosintético que puede ser un alga verde, una cianobacteria o incluso puede estar ambos. En esta interacción, como lo definió de Bari, se requiere un acercamiento físico, una interacción estrecha, muy íntima, pero no hay una interacción intracelular, no es que un organismo entra dentro del otro, sino que, como se pueden observar en estas microfotografías, las hifas del hongo, que son estas partes más café, están rodeando a las células del fotobionte en esta interacción íntima. Hay algunos casos, como en este representante de Peltígera aftosa, donde puede existir incluso un fotosimbiodema. Es un comportamiento en donde el mismo talo o cuerpo liquénico puede establecer en una parte una interacción con la cianobacteria, que es la parte más azul, y muchas veces se conoce a las cianobacterias como algas verde azuladas, a pesar de que son claramente representantes del dominio bacteria, y se puede observar aquí la capa donde se ubica esa componente del líquen. Sin embargo, hay algunas otras partes, estas que se ven más verdes, en donde existe la interacción de los tres componentes. Tenemos la capa del fotobionte, en este caso mucho más verde, aportada por el alga, y las cianobacterias se restringen a estructuras específicas llamadas cefalotos. Pero en 2016, probablemente más de uno vio en las noticias científicas la aparición de una posible modificación a esta definición de interacción dual entre micobionte y fotobionte, dado el descubrimiento de la presencia en muchos de los líquenes de un nuevo componente fúngico también, pero en este caso una levadura. Este descubrimiento sigue siendo controversial, pero fue realizado por Spribile y los colaboradores a través del estudio de un género de líquenes en particular, que es Bioria, en donde dos especies que se parecen mucho, pero se diferencian más bien en el color, debido probablemente a la presencia de este ácido bulpínico, tenían el mismo componente fúngico principal, el mismo micobionte y el mismo fotobionte. Entonces, ¿qué las hacía diferentes? Encontraron, buscando el análisis de secuencias, la presencia de esta levadura. Sin embargo, mucho antes del descubrimiento de esta nueva levadura,
en los líquenes ya se estudiaba el microbioma, toda la biopelícula, sobre todo bacteriana, asociada a estos organismos. Entonces, la simbiosis liquénica en la actualidad se considera una simbiosis multiespecies, donde múltiples componentes están interactuando. El fotobionte, claramente, dada su capacidad de fijar carbono, está aportando fotosintatos. En caso de que sea una cianobacteria, tiene la capacidad también de fijar nitrógeno. El micobionte aporta con la mayor parte de la estructura y el microbioma en particular tiene postulada múltiples funciones que todavía se siguen investigando, como el ciclado de nutrientes, defensa de patógenos y solubilización de fósforo, entre otros. Esta nueva definición tiene claras consecuencias en lo que entendemos como líquenes y en, sobre todo, los aspectos más bien sistemáticos que llevan a la identificación de estas especies, porque podría darse el caso de que un mismo hongo, como se observa aquí, esté interactuando con un mismo fotobionte, pero sean especies diferentes debido a la presencia justamente de este biofilm bacteriano o microbiano que aporta las diferencias. Y a la inversa, mucho más complicado aún, podría ser que múltiples hongos que están interactuando con un fotobionte no sean visiblemente diferentes entre sí debido justamente a la homogenización que se produce por este microbioma. Entonces, las dificultades a nivel morfológico para la identificación y clasificación de estas especies claramente es muy difícil. Pero tenemos muy recientemente publicado, una nueva perspectiva de conocer o reconocer a los líquenes como ecosistemas complejos, no solamente por los múltiples participantes de la interacción, sino porque son comunidades autosustentables que están justamente relacionadas en este ecosistema. Hay mucha todavía controversia al respecto porque claramente casi todos los organismos, nosotros mismos, somos un ecosistema, considerando a los microorganismos como parte nuestra y también en el aporte que realizan ellos. Aquí pongo a modo de ejemplo de las posibilidades que me ha permitido esta investigación de conocer a científicos destacados del área como Martin Gruby, que es uno de los primeros microbiólogos, liquenólogo en realidad, que ha estado investigando sobre la participación de estos microorganismos en la simbiosis. Pero ¿por qué estudiar los líquenes? Los líquenes tienen muchas importancias a nivel ecológico, son organismos pioneros en la sucesión, forman suelo cuando llegan a un ambiente, como los que se observan en este esquema, tienen la capacidad de contribuir en procesos como la meteorización y la pedogénesis. La meteorización es la ruptura de las rocas que permite ir formando suelo a lo largo del tiempo. Claramente estamos hablando de grandes escalas de tiempo. Pero a su vez, al formar esta cobertura de flora criptogámica, también protegen entre la erosión y enriquecen los suelos una vez que forman parte de este sistema en nitrógeno, fósforo y otros nutrientes. Y esto claramente facilita luego la sucesión ecológica. Aquí destaco, no voy a hablar de este proyecto en particular, pero la colaboración que tengo con investigadores de la Universidad Austral, en donde estamos investigando justamente este tipo de ambientes en suelos de origen volcánico en el sur de Chile, y cómo los microorganismos contribuyen, entre ellos los líquenes, como interacciones simbióticas, a facilitar la llegada de nuevos organismos. Pero los líquenes además tienen otros aspectos ecológicos relevantes. Obviamente sirven como alimento para diferentes animales, ya sean ganados o fauna silvestre, sirven como elementos de nidificación, sirven para facilitar el camuflaje. Aquí podemos observar una corteza cubierta de líquenes y cómo esta polilla se puede camuflar gracias a la diversidad de colores que también aportan estos organismos. Y dada la forma que ellos tienen para nutrirse, es decir, obtienen sus alimentos a través de la atmósfera, porque tienen la capacidad de fijar carbono, y gracias a la presencia de cianobionte o de otros microorganismos tienen la capacidad de fijar nitrógeno. Entonces son muy sensibles a la contaminación ambiental y por eso se utilizan muchas veces como biomonitores. Pero también hay algunas aplicaciones desde el punto de vista antropogénico, en donde, dado nuevamente su diversidad de colores, sirven para extracción de pigmentos que permiten entonces la tinción de fibras naturales.
Muchos de ellos, dados que tienen como componente principal algas, sirven para alimentos, sobre todo en países asiáticos. Hay muchos restaurantes incluso que sirven líquenes como alimento. Es importante destacar en este punto que uno no puede estar en el bosque comiendo cosas que encuentran, y sean hongos, sean líquenes, debido a que muchos podrían ser tóxicos. Entonces, simplemente aquellos que son expertos, recolectores, pueden tomarse esa atribución de poder reconocer cuáles tienen esas particularidades de ser comestibles no tóxicos. Claramente todos se pueden comer, pero pueden producir distintos efectos en el receptor. Muchos de estos hongos, como parte de la interacción, producen también metabolitos secundarios, y algunos tienen actividades antibióticas, que también es un producto que podemos rescatar de ellos. Y también al final quiero mostrarles ejemplos de un uso no tan convencional, pero cada vez más importante, que es el ecoturismo. Claramente esta actividad tiene la ventaja de poder apreciar la biodiversidad de ambientes, sobre todo en Chile, con la diversidad que tenemos, en un pequeño espacio. Estamos pensando en gente con movilidad reducida o con intereses especiales que podían en una pequeña superficie poder aprovechar de conocer a estos organismos. Pero esto que les presento como generalidades de los líquenes se deben a que dos grandes mujeres, en este caso voy a destacar el papel que tuvieron Bárbara Saavedra y Margarita Carú en mi iniciación en la investigación. Una vez que yo finalicé, como mencionó Francisco, mi doctorado bajo la supervisión de Margarita Carú, en temas totalmente diferentes a estos, claramente quería diferenciarme de su línea, y empezamos a pensar junto a ella cómo podría yo dar inicio a una nueva línea de investigación no desarrollada tan fuertemente en el país. ¿Y por qué nombro a Bárbara? Porque Bárbara, que es directora de la WCS en Chile, fue la que nos presionó para que hiciéramos investigaciones en Caruquinca. Caruquinca es un parque natural que está ubicado en Magallanes, y Bárbara nos dijo, tienen que hacer investigación en microbiología en Caruquinca. Entonces empezamos a buscar información respecto a qué podríamos investigar. Muchas veces de esa forma surgen ideas novedosas, centrándose, por ejemplo, en un ambiente de interés, como es en este caso. Y llegamos a, después de muchas vueltas, empezando incluso por los castores, que es un gran problema ecológico a ese nivel, llegamos a los líquenes, y en particular aquellos del género Peltígera. Entonces les voy a resumir un poquito la historia de cómo partió esta búsqueda de Peltígera. Una vez que nos adjudicamos el proyecto Fondesit de iniciación, llegamos a Caruquinca. Con Margarita tuve la oportunidad de tener muchos terrenos en el desierto florido, en el matorral esclerófilo de aquí de Chile Central, pero llegar a un bosque y buscar un líquen, siendo nosotros microbiólogos sin experiencia al respecto, claramente fue un desafío, y pueden observar en esta fotografía, buscando por cielo, mar y tierra, a pesar de que el mar estaba lejos, dónde podrían estar estos individuos. Hasta que apareció la primer peltígera. Aquí estoy con Catalina Zúñiga, mi primer estudiante de doctorado. Margarita era reacia a creer que la habíamos encontrado, pero efectivamente apareció el primer espécimen del género peltígera, que era el que nos interesaba, y ahora pasó a ser una de las regalonas del laboratorio, debido a esta dificultad de haberlos encontrado. Esto que les resumo llevó mucho tiempo. Luego encontramos una diversidad morfológica gigantesca en este género, lo cual dificulta mucho su identificación, incluso después de unos 10 años de experiencia todavía se nos complica. Y en 2020 tuve la oportunidad de volver a Caruquinca, antes de la cuarentena, durante febrero, acompañado por un grupo de estudiantes del laboratorio, y tuvimos una jornada de búsqueda de esta primera peltígera, y la revisitamos, y la pueden observar aquí. Yo estaba feliz de poder encontrarla nuevamente. Pero esto que empezó en Caruquinca tenía otro componente, que era la comparación con ambientes antárticos, de ahí el tema de la charla, ambientes subantárticos versus los antárticos. Entonces esta investigación también me permitió conocer por primera vez Antártica, y tener la posibilidad de buscar a peltígera en muchas islas, teniendo la posibilidad de utilizar medios de transporte muy diversos, y habiendo tenido algunas
lesiones, despeinadas y otros eventos que no fueron tan agradables en su momento, pero que pasan a ser anécdotas de los viajes. Sin embargo, en esa primera oportunidad en Antártica, a pesar de haber estado unos 15 días, si mal no recuerdo, no tuvimos la posibilidad de encontrar Apel tígera. Entonces, para subsanar la situación, y también como una anécdota traspasable, sobre todo a aquellos que están iniciándose en investigaciones científicas, siempre hay que tratar de salir del paso y no sesgarse ante frustraciones que pudieran surgir en el momento. Entonces, en ese mismo viaje, aquello que empezó como la idea de comparar Caruquinca versus islas antárticas, se complementó con una visita que tuvimos la oportunidad de realizar en ese mismo periodo en Navarino. Entonces en Navarino sí había peltígeras gigantescas que pudimos muestrear para poder investigar ese año. Sin embargo, no nos podíamos quedar, dada la propuesta, sin muestras antárticas. Antes de pasar a esas muestras antárticas, también agregamos un punto extra por facilidades logísticas facilitadas por Margarita en la región de Aysén, y tenemos entonces un gradiente de estudio en estas regiones al sur de Chile y Antártica. Claramente estas actividades de terreno serían imposibles sin el aporte que realizan, sobre todo en aspectos logísticos, distintas instituciones, y no puedo dejar de nombrarlas: CONAF, la WSS, los administradores del Parque Etnobotánico de Nomora, sobre todo los de la Universidad de Magallanes, y obviamente el Instituto Chileno Antártico que nos facilita los terrenos. Justamente el INACH fue el que me dio la oportunidad de volver a las Islas Shetland del Sur y realizar múltiples visitas a distintos lugares, la mayoría de los cuales también fueron infructuosos. Aquellos que tienen experiencia en visitas antárticas saben que la logística, además de ser compleja, está organizada por colaboraciones con múltiples instituciones, ya sean nacionales o extranjeras, y saben que es muy difícil cambiar una planificación que ya se estableció. Entonces, lo que tuvimos aquí la oportunidad de encontrar Apel tígera fue recién en el último muestreo en la isla de Excepción, y aquí está la gente de la base española, que es una base militar, que nos colaboró en esto. ¿Por qué fue tan difícil encontrar Apel tígera en ese momento? Porque los representantes antárticos son muy pequeñitos y fue muy difícil encontrarlos en estos ambientes que son inmensos cuando uno llega. Si alguien quiere conocer más de esta travesía, puede entrar a este link donde me hicieron una nota de la Sociedad de Biología con estas anécdotas. Y en 2020, por suerte otra vez, en enero, tuve la posibilidad de revisitar también a la pentígera antártica en estos ambientes que pueden observar aquí, encontrar a estos individuos que pueden ver su pequeño tamaño. Fue en aquella primera oportunidad un desafío gigantesco, pero una vez que uno sabe dónde están, puede volver a visitarlas y obviamente tener la felicidad de volver a encontrarlas. Pero aquí un paréntesis, porque esta frustración que así se vio en ese momento del primer muestreo antártico, me permitió tomar muestras para otra investigación, que es para ver cómo las comunidades de macroorganismos, en este caso animales, influyen sobre la microbiota del suelo, y gracias a esa publicación que tuvimos por ese muestreo, tuve la oportunidad de luego vincularme en este gran proyecto que es el GAP, en donde codirijo con el IPULAN una red de investigadores a nivel nacional e internacional muy grande, en donde estamos viendo los patrones biogeográficos de organismos, incluyendo a los microorganismos a lo largo del océano austral. Entonces, la mención a este proyecto gracias a desafíos que se plantearon en actividades de terreno. Esto que conocemos de la investigación científica nos permite realizar, como mencionaba Francisco, muchas actividades de divulgación. Entre ellas, consideramos que nuestro aporte en varios cursos, sobre todo de pedagogía, nos permite expandir este conocimiento que nosotros adquirimos, porque estos futuros profesores de biología y química tienen la capacidad de llevar este conocimiento luego a sus futuros lugares de trabajo. Entonces tenemos ahí varias actividades que realizamos con ellos. Y en cuanto a divulgación, no solamente nos quedamos con lo que podemos hacer a través de la formación de profesores, por ejemplo, sino que hay múltiples iniciativas a nivel de la Facultad de Ciencias,
a la cual pertenezco, y otras que se dan a través de medios nacionales que permiten la publicación de nuestras investigaciones. Sin embargo, también hemos iniciado este año el uso de redes sociales para publicitar actividades de nuestro querido Laboratorio de Ecología Microbiana. Y allí pueden ustedes seguirnos en Lemi Uchile o en la cuenta personal de Hula World, en donde pueden encontrar, y seguimos publicando periódicamente, distintos tipos de secciones que hemos estado creando, como por ejemplo difusión a nuestras publicaciones, reconocimiento a los participantes o integrantes pasados y presentes de nuestro laboratorio. Obviamente iniciamos con Margarita Carú, y hay distintas infografías y secciones que hemos creado para divulgar la microbiología en general en distintas redes, y hasta ahora hemos tenido mucho éxito, así que síganos para seguir recibiendo información al respecto. El último aporte que quiero destacar sobre la investigación y esta vinculación con el medio externo a la ciencia es esta mini guía de campo que pudimos actualizar ahora en 2020, que realizamos justamente sobre los líquenes del Parque Natural Caruquinca. A pesar de nosotros no ser liquenólogos, gracias a estas actividades de terreno y mucha investigación posterior hemos podido identificar varios de los géneros de líquenes presentes en este parque, y en esa guía pueden encontrar información sobre estos 16 géneros de líquenes que también estamos empezando a compartir ahora a través de nuestras redes sociales. Pero no todo es divulgación, y para poder hacerla tenemos que realizar investigación, cosa de tener información que podamos difundir o divulgar. Entonces hay muchos recursos humanos que se han formado en el Laboratorio de Ecología Microbiana, muchos a partir de la supervisión de Margarita Carú, y otros que continuaron luego con mi tutoría. Aquí voy a destacar solamente aquellos que están trabajando en el área de líquenes, porque como les mencioné hay otros proyectos también del laboratorio, y voy a destacar solo aquellos que tienen sus trabajos publicados, y voy a hacer mención al final de aquellos que están en desarrollo. Entonces, como parte de estas investigaciones, voy a resumirlas lo más posible dado el tiempo que tengo para realizarlo, pero aquellos que estén interesados luego me pueden contactar para más detalles. De todas formas, están siempre las referencias aquí para aquellos que quieran acceder al artículo completo. En un primer momento encontramos en Caruquinca, que es un parque que justamente se estableció como una zona de protección en un ambiente que estaba siendo utilizado para una maderera. Entonces hay una explotación de ciertos bosques, de ciertos ambientes que había allí, y dada esa observación quisimos ver si estas muestras de peltígera que nosotros encontramos tenían un cierto comportamiento relacionado con esta degradación del hábitat que se observaba en muchas partes. Y lo que pudimos encontrar allí es que claramente hay especies que están en todos los ambientes porque se consideran más bien cosmopolitas y resistentes a esta diversidad de condiciones, pero hay otras que se ven muy afectadas por la tala de los bosques y se encuentran exclusivamente en bosques, no en las praderas que se generan en estos ambientes posterior a la tala. Y algo llamativo, una misma especie como es Rufescens aquí, que está efectivamente en los tres tipos de ambientes que estudiamos, el bosque maduro, el bosque renoval o joven, y la pradera luego de la tala. Fíjense la morfología tan diferente que tienen los distintos ambientes. Esto para contarles que es muy compleja esta caracterización a nivel morfológico, y por eso nosotros muchas veces, en realidad siempre, complementamos esta información a nivel macroscópico con información a nivel genético utilizando ciertos marcadores moleculares. Ya en esa época también empezamos a estudiar las comunidades microbianas asociadas a estos líquenes, y pudimos encontrar una diferencia entre las comunidades microbianas que se asocian a los líquenes, al talo del líquen como tal, versus aquellas comunidades que están en el sustrato. Todos los líquenes se adhieren a un sustrato, y en el caso particular de peltígera, crece sobre todo, de una manera más predominante, sobre suelo. Entonces el sustrato suelo tiene una comunidad que es diferente, y si se fijan es bastante más homogénea que lo que aporta aquí la comunidad microbiana del líquen. Y pudimos observar que efectivamente esta degradación de hábitat afecta en mucha mayor medida, debido a que afecta también al líquen, aquella comunidad que está asociada al talo versus aquella que se encuentra sobre
creciendo, perdón, en el sustrato del líquen. Cuando empezamos a encontrar esta diversidad de peltígeras, es un género que tiene muchas especies, estamos hablando de 90 especies aproximadamente, nos dijimos que antes de iniciar, en un momento se los voy a contar, la investigación propuesta, teníamos que saber con qué organismos íbamos a trabajar. Entonces tuvimos la oportunidad de colaborar con la doctora Rebeca Yar, del Jardín Botánico de Edimburgo, para identificar estas especies que habíamos encontrado, y encontramos en ese momento unos 8 micobiontes, que así los definimos, que pudieron ser identificados, la mayoría de ellos a nivel de especie, pero algunos otros todavía estamos a un nivel de linaje porque hay marcadores que no permiten una resolución a más bajo nivel. Entonces, estas 186 muestras recolectadas en aquel momento, representadas por estas 8 especies, a pesar de que no puedan ser identificadas, en estos 4 ambientes que les mencioné en un inicio. Y encontramos a través de la búsqueda en la literatura que muchas de ellas eran cosmopolitas, pero más interesantemente hay 2 que son endémicas, de las que hemos descubierto, peltígera antártica y peltígera frígida. Entonces estamos tratando en estas nuevas etapas de investigación de centrarnos en esas especies que pueden tener una relevancia mucho más importante a nivel de los ambientes que nosotros estudiamos en el sur de Chile. Y tenemos aquí una peltígera que no se relacionó con ninguna de las para las cuales existía información hasta el momento, y estamos trabajando en probablemente describir esa nueva especie. Pero ¿de qué se trataba este proyecto inicial? Basado en el modelo de la doctora Rebeca Yar, sobre el proceso de liquenización, nosotros lo queríamos cuantificar de alguna manera. Entonces, brevemente, el proceso de liquenización implica el contacto de los pares simbióticos, en este caso, desde una mirada del micobionte, el hongo debe encontrar a su compañero fotobionte. En el sur de Chile, los representantes del género peltígera son todos bipartitos, tienen solamente un hongo y un fotobionte, y en todos los casos el fotobionte es una cianobacteria. No se encuentran representantes tripartitos en nuestros ambientes. Entonces, el hongo debe encontrar a las cianobacterias. Cuando encuentra esta disponibilidad de cianobacterias potenciales simbiontes, tiene que darse la condición de que los socios sean genéticamente compatibles. Eso habla de la especificidad de esta interacción. Pero además, ese fotobionte que es compatible debe ser ecológicamente óptimo, debe ser el más adecuado para el ambiente donde se genera esta interacción. Y eso habla de la selectividad. Y si se cumplen todos estos filtros, entonces se llega a la generación de un líquen como tal, lo que se observa en la liquenización exitosa, y eso nosotros lo agregamos al modelo propuesto por Yar como el éxito ecológico. ¿Por qué? Porque necesitábamos poder cuantificar todas estas variables para de alguna forma medir la selectividad que tiene el micobionte para elegir, de cierta manera, de manera figurativa, a su fotobionte. Entonces nuestra propuesta fue, comparando estos ambientes del sur de Chile versus Antártica, que si el encuentro, que es la disponibilidad de los socios adecuados, medida por la especificidad, es esencial para establecer una interacción exitosa, medida por el éxito ecológico. Entonces, en un entorno que es más adverso, como Antártica versus el sur de Chile, se espera una menor selectividad. ¿Por qué? En ambientes adversos es mejor relajar la selectividad para entonces poder tener posibilidad de tener más compañeros que me permitan la sobrevivencia desde el punto de vista del hongo, debido a que el hongo es un simbionte obligado, y si no encuentra el socio adecuado para ese ambiente, está destinado a no sobrevivir. Entonces, la cuantificación de esto, en un primer momento queríamos cuantificar, por ejemplo, la especificidad filogenética. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 2 ejemplos de micobiontes, el 4 y el 5, que se asocian a la misma cantidad, 5, cianobiontes diferentes en distintos individuos. O sea, tiene la potencialidad de unirse a 5 cianobiontes diferentes. Pero si vemos la relación genética que tienen estos posibles simbiontes, podemos diferenciar la especificidad de cada uno de los micobiontes, que es lo que se refleja en estos diferentes números que están aquí. Para medir la disponibilidad,
lo que hicimos fue estudiar la diversidad de cianobacterias presentes en los sustratos, en los suelos, asociados a estos líquenes, y pudimos encontrar justamente que en la mayoría de los casos, la cianobacteria que prevalece en el sustrato es aquella que está formando parte de la simbiosis del líquen que está creciendo en ese sustrato. Entonces, de esa manera también tenemos la posibilidad de cuantificar esta disponibilidad de cianobiontes. Aquí un paréntesis para mencionar que este estudio fue solicitada una nota en Science Trends, que es una plataforma para divulgar ciencia también a nivel internacional, y estamos muy contentos de que así haya sido. Pero una vez que entonces cuantificamos cuáles líquenes fueron exitosos, porque efectivamente los pudimos muestrear, cuál es la compatibilidad a nivel genético, o sea, la especificidad, y cuál es la disponibilidad de posibles fotobiontes, dijimos ya, ¿cómo vamos a relacionar estos factores para cuantificar la selectividad? Y fue allí donde, luego de muchos desafíos de conversaciones, incluso con matemáticos, físicos, para tratar de diseñar este índice, encontramos en la literatura antigua una revisión en donde se incluía el análisis de ciertas características de múltiples índices de elegibilidad. Esos índices en ecología se utilizan por lo general para cuantificar la preferencia de ciertos animales por su dieta. En este caso, por ejemplo, tienen aquí el puma comiendo una liebre. Entonces relaciona la frecuencia de alimentos en la dieta versus la frecuencia de alimentos disponibles y el número de tipos de alimentos que están disponibles. Entonces nosotros hicimos la analogía para poder utilizar este mismo índice, una adaptación de este índice de selectividad. Para cuantificar la selectividad nos basamos en la frecuencia de cianobiontes que efectivamente habían sido liquenizados, o sea, aquellos que formarían parte de la dieta, entre comillas, del hongo, la frecuencia de cianobiontes en el ambiente, o sea, aquellos que están disponibles, como los alimentos en el caso de los animales, y el número de tipos de cianobiontes potenciales que está medida por la especificidad. De esta manera pudimos cuantificar entonces la selectividad de los distintos micobiontes que habíamos encontrado, y a grandes rasgos pudimos encontrar una relación dada por la fórmula del índice, de aquellos que son menos selectivos son más exitosos, lo cual tiene lógica, por lo que mencionaba anteriormente, y a la inversa, aquellos que son más selectivos son menos exitosos. Pero encontramos una interesante relación con respecto a la distribución reportada en la literatura sobre estas especies de líquenes, en donde aquellos que tienen selectividades más altas tienen una distribución a nivel global más estrecha. Las dos excepciones que encontramos se deben a una posible, aquí tenemos un micobionte que es considerado selectivo, sin embargo tiene una distribución amplia. Eso está en contraposición a esta afirmación que acabo de decir. Probablemente se debe esta observación a que este líquen en particular se reproduce solamente de manera asexual, por ende lleva a su compañero en cada uno de los nuevos individuos que forma, y debido a eso podría ser muy selectivo, pero exitoso en su distribución. Y aquí tenemos el caso de Peltígera truculenta, en donde su descripción es un líquen que nosotros medimos que es poco selectivo, pero su distribución sería bastante restringida a ambientes circumpolares. Sin embargo, nosotros proponemos que este líquen en particular podría estar submuestrado en otras regiones, dadas estas características. Pero no termina aquí nuestra investigación, claramente sí la propuesta del proyecto de iniciación, pero luego nos centramos en estudiar con mayor énfasis el microbioma, toda esta componente de una comunidad microbiana asociada a los líquenes. Y empezamos estudiando, ya sea a nivel genético y a nivel metabólico, nuevamente las diferencias que existen entre las comunidades microbianas asociadas al talo del líquen versus las que están en el sustrato. Son diferentes, pero comparten ciertas componentes de la comunidad. Y además de haber visto esa influencia de factores extrínsecos como la degradación del hábitat, encontramos que hay factores intrínsecos propios del líquen que influyen sobre la estructura o diversidad de esa comunidad microbiana asociada, tanto la del líquen como la del sustrato.
y pudimos observar que por ejemplo, una actividad fenoloxidasa que pudimos medir en el líquen se relaciona negativamente con la diversidad de la comunidad microbiana en el propio líquen. Sin embargo, la diversidad de metabolitos producidos por el líquen tiene influencia tanto en la comunidad del propio talo como en la del sustrato, posiblemente debido a la capacidad de lixiviar, de difundir de estos componentes hacia el sustrato donde el líquen crece. Aprovechando que habíamos estudiado esta diversidad a nivel metabólico, utilizando este sistema que son las placas de Biolog, pudimos hacer una investigación más en detalle de cuáles eran las fuentes de carbono que se estaban consumiendo por parte de estas comunidades, tanto de nuevo en líquen como en sustrato. En el artículo pueden encontrar discusiones al respecto de esta comparación, pero aquí les quiero mostrar cosas interesantes de fuentes de carbono que se están utilizando. Por ejemplo, el manitol, la asparagina y la serina son muy abundantes en el suelo, y como se puede observar aquí, en muchas de las muestras las comunidades microbianas son capaces de utilizarlas. Y encontramos como interesante que en una muestra, el ácido 2-hidroxibenzoico, que es un compuesto aromático muy tóxico, que se usa normalmente en la industria farmacéutica, es utilizada aquí en una sola comunidad. Esto podría tener, como lo discutimos en el artículo, una potencial aplicación en bioremediación, ya que si hay una comunidad microbiana capaz de degradarla asociada a esta muestra, podría entonces ser utilizado en esa aplicación biotecnológica. Por otro lado, el ácido D-galacturónico, que es un componente muy abundante en la pectina. La pectina es un desecho muy considerable en la industria azucarera, cuando se producen jugos, por ejemplo, pero al ser utilizado por estas comunidades microbianas se podría aprovechar ese desecho para la producción, por ejemplo, de biocombustibles. Y por último, destacar el ácido itacónico, que es de creciente interés para reemplazar a productos derivados del petróleo. Entonces, en este reemplazo, uno podría estar interesado, deberíamos estar interesados en estudiar su biodegradación para que no se acumule. Entonces, aquí hay comunidades microbianas que podrían estar aportando nuevamente en estos aspectos más biotecnológicos. Cuando estábamos en estos ambientes ahora a nivel de la Reserva Nacional Coyhaique, encontramos como interesante que muchas veces los líquenes del género Peltígera, que son el foco de nuestra investigación, estaban conviviendo, coexistiendo en un ambiente muy reducido, sobre todo con líquenes del género Cladonia. El género Cladonia, como se puede ver en este esquema o en estas fotografías, es un líquen que es diferente a Peltígera en varios aspectos. Primero, ambos sí son bipartitos, pero Peltígera tiene como compañero a una cianobacteria y Cladonia a un alga verde. Entonces el fotobionte principal es diferente. Es importante recordar aquí que la cianobacteria tiene la capacidad de fijar nitrógeno y no el alga verde. Entonces esa diferencia es importante de destacar. Pero también la forma de crecimiento. Peltígera tiene una forma como de hoja, y por eso se llama líquen folioso, crece muy adherido a su sustrato. En cambio, Cladonia es un líquen fruticoso que crece erguido desde el sustrato donde se desarrolla. Y en este estudio lo que hicimos fue comparar el gremio, el grupo funcional de fijadores de nitrógeno en cianolíquenes versus clorolíquenes, pensando que, dado que el fotobionte principal en un caso puede y en otro caso no aportar nitrógeno a la simbiosis, estas comunidades podrían ser diferentes. Entonces, la primera comparación fue que en ambos talos, las comunidades microbianas el grupo funcional de fijadores de nitrógeno es diferente, y a nivel de sustrato, dado que es un ambiente reducido, no es tan diferente, como se puede observar acá, pero más interesantemente, cuando comparamos el talo de Peltígera versus su sustrato, las comunidades, el gremio funcional, son totalmente diferentes, versus cuando comparamos a Cladonia con su sustrato. Probablemente porque Cladonia requiere reclutar desde este sustrato donde está creciendo aquellos organismos que fijan nitrógeno para poder aportar a la simbiosis. En cambio, Peltígera, al tener la cianobacteria que cumple esa función, podría estar excluyéndolos.
Y lo que estamos ahora trabajando, de hecho tengo una reunión esta tarde con Diego para revisar los comentarios sobre esta publicación, que fueron en la mayoría de los casos favorables, entonces esperamos que prontamente se publique, es sobre el posible origen de este microbioma. Esa es una línea que se viene desarrollando a nivel de la gente que realiza investigación en esta área, y hay distintas propuestas. Podrían los líquenes formar un nuevo individuo en un nuevo lugar, llevando a su microbioma a través de propágulos, ya sean vegetativos o estructuras de reproducción sexual, o podrían, llegado a un lugar, reclutar desde el ambiente donde se encuentran aquellos organismos que son más óptimos, ecológicamente hablando, para llevar a cabo funciones en ese ambiente. Entonces, nosotros comparamos ahora con secuenciación masiva de alta profundidad a través de un marcador molecular las comunidades microbianas asociadas de nuevo al líquen y al sustrato. Aquí no hace falta que vean los nombres, pero simplemente que los colores son diferentes y por ende las comunidades microbianas a nivel taxonómico son diferentes. Aquí tienen un poco más de detalle. En estos círculos pueden observar una medida de la abundancia que existe en las muestras de líquen y de sustrato, en verde y naranjo, de los distintos grupos que nosotros encontramos, y nuestra propuesta es que los propágulos de Peltigera frígida, que es el líquen que estudiamos en este caso, se dispersarían conjuntamente con bacterias de este género Sphingomonas, debido a que están abundantemente presentes en el líquen, pero ausentes en los sustratos. En particular, este género tiene la capacidad de utilizar fuentes de carbono en una medida de degradación, y se propone que podrían estar degradando partes viejas del talo, entonces el mismo líquen lleva consigo esta comunidad cuya función es específica del líquen que estamos hablando. Sin embargo, hay otros grupos interesantes, como el de las acidobacterias, que estarían siendo excluidas del microbioma del líquen, porque, fíjense, las encontramos muy abundantemente en el sustrato, pero casi inexistentes en el talo liquénico. Es decir, el líquen está creciendo sobre un suelo que tiene mucha cantidad de acidobacterias, sin embargo, estas comunidades no tienen la presencia de este grupo en particular. A la inversa, en el grupo de los bacteroidetes, habría una selección, debido a que están muy poco representados en el sustrato, sin embargo se enriquecen en el talo liquénico. Finalmente, quiero mostrarles este trabajo recién salido del horno, en donde estamos, a través de esos mismos datos de secuenciación, infiriendo posibles roles o papeles de los microorganismos, a través de la herramienta PyCRAS, de los microorganismos presentes en las comunidades de líquen y sustrato. Entonces nos centramos en el ciclado de nutrientes, en particular 3, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, y aquí lo que hicimos fue comparar múltiples funciones de estos ciclos, y les destaco aquí la mineralización de estos 3 elementos, nitrógeno, fósforo y azufre, destacando que debido a esta degradación de compuestos orgánicos que podrían existir, que conforman la parte más vieja del líquen, se estaría aportando nutrientes, más específicamente en el líquen en azul que en el sustrato en amarillo, a la inversa del azufre, en donde los microorganismos que tendrían la capacidad de mineralizar azufre orgánico estarían más representantes en el sustrato. Esto posiblemente por la particularidad de su alta presencia en los sitios estudiados. ¿Y por qué les digo que esto está recién salido del horno? Porque la semana pasada, si mal no recuerdo, tuvimos el examen de titulación de Claudio, en donde participaron muchos integrantes del Departamento de Biología. Ahí está Claudia como ministra de FE, Andrés Marcoleta y Francisco Chávez, que formaron parte de la comisión, y es nuestro primer titulado virtual, así que por eso quería hacer una mención especial a su caso en esta situación que estamos todos conectados virtualmente. Y no voy a mostrarles, debido al tiempo, interesantes resultados que ya se están obteniendo de estos trabajos que están todavía en desarrollo.
a través de las tesis de pregrado y posgrado que se están desarrollando en el laboratorio, donde nos estamos enfocando en particular en el ciclado del fósforo, debido a que los suelos donde crecen estos líquenes, por lo general, son de origen volcánico, tienen una alta concentración de fósforo, pero ese fósforo no está biodisponible. Entonces, el rol de los microorganismos solubilizando ese fósforo para efectivamente hacerlo biodisponible es fundamental, y estamos haciendo esa comparación. Y como última parte del proyecto vigente, vamos a indagar a través de la tesis que va a presentar, el proyecto que va a presentar Giovanni, esperemos prontamente, sobre este papel de los posibles nuevos jugadores o componentes de esta interacción simbiótica en Peltiger en particular, que serían las levaduras basidiomicetes. No me queda más entonces, antes de las preguntas, que agradecer obviamente a todas las fuentes de financiamiento que permiten la realización ya sea de las actividades de terreno como de laboratorio, a todos los colaboradores nacionales e internacionales, y fundamentalmente a todos los integrantes del laboratorio, ya sean los que ya pasaron, los que siguen estando, los que vendrán, porque sin que ellos puedan aportar a este trabajo, yo no podría mostrarles nada de esto. Ya hace rato que no agarro una pipeta, así que ellos son parte fundamental, no solamente de la parte experimental, sino que por suerte conformamos un equipo en donde todos colaboran, incluso en la presentación de ideas y nuevas propuestas, así que estoy muy agradecida por todos ellos. Nuevamente mi agradecimiento por la invitación, dejo mi correo en caso de que haya consultas que no se puedan resolver ahora, pero quedo atenta si hay algo. ¿Tú, Francisco, me ayudas? Bueno, muchas gracias, Julieta. Magnífica presentación, en mi juicio. Así que yo creo que vamos a darle la palabra a las personas que tengan alguna pregunta, así que los invito a que pueden tanto levantar la mano como tomar el micrófono en caso que no sepan hacerlo, como utilizar el chat, digamos. Hay un comentario de María Rosa Bono, que yo creo que es válido leerlo, digamos. Ella dice: veo que los investigadores de la facultad van mucho a la Antártica. Me parece un nicho probablemente poco explorado y muy interesante, sobre todo en lo ecológico y microbiológico. Me encantaría escuchar a Margarita Carú también. Julieta me ha motivado a pedirlo. Y dice después: yo veo muchas aplicaciones biotecnológicas en lo que está haciendo Julieta. Me pregunto si no sería útil hacer un grupo con gente capaz de hacer emprendimientos y darle una aplicación a este conocimiento, que no solo sea publicar para que otros países con capacidad de aplicar finalmente utilicen nuestras investigaciones. Ahora que hemos aprendido a llegar a cualquier persona, me parece toda una posibilidad. Es lo que dice María Rosa Bono. Sí, bueno, a mí también me gustaría mucho escuchar a Margarita. Margarita, para los que no saben, este año justamente se retiró, así que está descansando. Aunque no la dejo descansar mucho, todavía seguimos colaborando vigentemente en este proyecto que estamos desarrollando. Pero bueno, mis cariños y mi aprecio a sus aportes. Hay que ver si acepta la participación. Respecto a los aportes biotecnológicos, claramente es un desafío. Nosotros recibimos muchos estudiantes de ingeniería en biotecnología molecular, también de biología convencional y medio ambiente, incluso de bioquímica de otra facultad de la misma universidad, y tenemos una visión desde nuestra perspectiva mucho más ecológica, debido a que estamos insertos claramente en ese departamento y nos ha costado mucho llegar desde la microbiología a la ecología. Entonces el desafío para nosotros es muy grande en aspectos ecológicos. Hemos tenido que aprender y seguimos aprendiendo mucho, pero por suerte nuestro trabajo se está reconociendo en ese aspecto, porque tenemos que priorizar también la protección de estos potenciales recursos que menciona María Rosa. Claramente toda la información, las muestras, los datos están disponibles para que ojalá alguien los aproveche, y ojalá que de verdad sea alguien también a nivel nacional para poder sacar provecho a los recursos que nosotros tenemos, pero nuestra mirada es mucho más para poder proteger, justamente conocer para proteger estos recursos, no solamente por las aplicaciones biotecnológicas, sino por el rol fundamental que cumplen en los ecosistemas. Muchas gracias, Julieta. Óyeme, Matías Castro a través de YouTube pregunta: basta poner, bueno, es algo que hemos hablado muchas veces, digamos, basta poner el hongo en contacto con el fotobionte para que ocurra una interacción efectiva para formar un líquen. O sea, ¿podemos hacer un líquen en un laboratorio? Me imagino que hay señales ambientales o otros organismos que restringen, aumentan las chances de que ocurran y ser el milagro, digamos. Yo diría el éxito ecológico de formar un líquen, ¿cierto?
Sí, sería maravilloso poder... Matías está. Matías, qué gusto saber que estás viendo. Sería espectacular poder crecerlos en el laboratorio. Sí se pueden cultivar axénicamente los integrantes, sobre todo el hongo y la mayoría de las veces el fotobionte, en placas de cultivo. Sin embargo, la reconstitución de un líquen no ha sido posible hasta el momento, a pesar de tener estos componentes por separado, muy probablemente, como menciona él y como he mostrado aquí, porque falta justamente este componente microbiano que también aporta a la conformación de este talo exitoso. Entonces, ojalá existen muchas colecciones, no tantas, pero existen colecciones de cultivos de los componentes simbióticos y ojalá con el conocimiento que estamos aportando y generando de estas comunidades microbianas en algún momento se puedan cultivar estos líquenes, no solamente por el interés científico de hacerlo, claramente el poder reconstituir permite realizar experimentos mucho más interesantes, sino porque se podrían tener aplicaciones también ambientales, de reconstitución de ciertos ambientes, que en este momento es muy difícil porque incluso son también muy dependientes de esas condiciones ambientales, que es también lo que menciona Matías. Entonces, tenemos que seguir conociendo de esta interacción que la naturaleza genera y nosotros todavía no somos capaces de reconstituir. A ver, hay una pregunta, bueno, démosle primero la palabra entonces a Liliana, digamos. Está Liliana ahí. Cierto, Álvaro Glavich, vamos, démosle primero la palabra a Liliana Cardemil y después Glavich tiene una pregunta que hizo por el chat. Liliana. ¿Tiene la posibilidad de activar su micrófono o no lo había bloqueado? No, ahí, ya. Oye, me encantó tu charla, Julieta, muy, muy interesante. Yo te quiero hacer una pregunta. No todas las cianobacterias fijan nitrógeno, por supuesto. Entonces yo quería preguntar si la parte del hongo selecciona específicamente a una cianobacteria que fija nitrógeno. Yo vi que en una de las fotografías mostraste a Nostoc, que es una de las cianobacterias justamente que tiene heterocisto y por lo tanto es fijadora de nitrógeno. Entonces, esa es mi pregunta. Y otra pregunta que quiero hacerte, para que me contestes inmediatamente después, es, tú dijiste, y es verdad, que los líquenes se usan como marcadores de contaminación ambiental. Entonces, mi pregunta es, si aumentara la contaminación ambiental en la Tierra, que ojalá no suceda así, los líquenes tendrían la posibilidad de desaparecer. Bien, muchas gracias Liliana por estar ahí y por las preguntas, súper interesantes las dos. Voy a empezar por la cianobacteria. Efectivamente, Nostoc es una de las principales cianobacterias, entre otras, pero Nostoc es la mayoría de los casos de los cianolíquenes tienen Nostoc, y entonces tiene justamente a través de la formación de estos heterocistos, estructuras especializadas, la capacidad de fijar nitrógeno. De la cantidad de líquenes que se conocen, voy a tirar números, no son exactos ni precisos, por favor los verifican aquellos que estén interesados, el 90-95% son hongo versus alga, y por eso claramente es lo que más se conoce cuando se habla de esta interacción. Sin embargo, este 5-10%, creo que es un 8% en realidad, que tienen como compañero a una cianobacteria, la gran mayoría tiene a Nostoc. Nosotros nos enfocamos justamente en Peltígera cuando la seleccionamos porque tenía a una bacteria como fotobionte, y era nuestro interés desde la microbiología estudiar ese tipo de líquenes en particular, con la ventaja de que en el sur de Chile son todos representantes bipartitos, entonces el único compañero es esta cianobacteria del género Nostoc. Respecto a la segunda pregunta, es muy interesante estudiar la parte de la contaminación y los líquenes, cómo permiten cuantificarla. Hay estudios muy interesantes de correlaciones que asustan respecto a justamente las contaminaciones, incluso correlaciones muy, muy, muy fuertes respecto a cáncer de pulmón versus la diversidad de líquenes en una cierta ciudad, entre otros.
Nosotros tenemos varias ciudades con problemas de contaminación a lo largo de Chile. Sin embargo, una de las más sacrificadas en estos aspectos de no encontrar líquenes, uno sale a las plazas de Santiago, es justamente esa, la capital de nuestro país. Sin embargo, hay otras ciudades que podrían considerarse altamente contaminadas, como Coyhaique, como Valdivia, en ciertas épocas del año, sobre todo por el uso de la leña, donde sí uno encuentra en la ciudad la presencia de líquenes. Sin embargo, claramente faltan todavía, al menos en mi conocimiento, muchos estudios de cuáles son los principales compuestos tóxicos. Es una línea totalmente independiente que podrían afectar esta diversidad. Pero los líquenes son tan diversos, habitan en tantos ambientes gracias justamente a la colaboración, a la cooperación, que es uno de los aspectos que deberíamos seguir rescatando de las investigaciones de Lynn Margulis que mencionó Francisco al inicio. Entonces yo dudo que desaparezcan los líquenes antes que nosotros. Yo espero que los líquenes, dada la gran diversidad de ambientes en donde puedan estar, tengan siempre un lugar donde estar sobreviviendo. Muchísimas gracias, Julieta, muy amable. Gracias, Liliana. Gracias a ti, Liliana. A ver, Álvaro Gravis pregunta por acá por el chat. ¿O quieres preguntarlo, Álvaro, acá? Yo encuentro que es mejor si preguntan para que claro. el video. Ahí, Álvaro, te di la palabra. Sí, sí, es que pudiese profundizar un poco en las bases genéticas de la especificidad de la relación entre los organismos que componen los líquenes y cuál es esa base fundamentalmente. Gracias, Álvaro. Sí, yo no conozco mucho, he leído algunas cosas, yo hace rato que no leo sobre eso, pero hay interacciones que se requieren para este establecimiento. Cuando yo le contestaba a Matías de que no se puede formar un líquen de manera exitosa in vitro, sí se puede generar una masa amorfa que deja de ser los componentes por separado, pero no conforman el líquen estructurado como lo conocemos. Entonces, en estos primeros acercamientos hay cierto reconocimiento a nivel molecular, hay interacciones, ya no recuerdo si era, no voy a nombrar las moléculas que interactúan porque no las recuerdo y no quiero equivocarme, luego te puedo compartir artículos que tengo al respecto, pero hay claramente un reconocimiento y luego permanece esta interacción porque hay un intercambio de nutrientes. Entonces, a pesar de no haber una invaginación, no ser un endosimbionte dentro de otro organismo, esta interacción estrecha justamente se favorece por esa compatibilidad. No todos pueden intercambiar nutrientes. Y sí se ha visto que esa especificidad es medible, es cuantificable, hay muchos datos, así como un mismo hongo no elige por lo general a un alga o a una cianobacteria, son pocos los casos, no siempre son, ¿cómo se dice? No siempre tienen una especificidad tan amplia, sino que tienen esa cierta compatibilidad. Hay muchos estudios que todavía faltan por hacer, pero siempre el mismo hongo está asociado por lo general a un grupo muy reducido de posibles compañeros. No se puede unir a todos. Entonces, claramente esta formación exitosa de líquenes in vitro facilitaría muchísimo el estudio de esto. ¿Por qué es difícil estudiar los mecanismos a nivel de compatibilidad genética? Ahora esperemos que con las secuenciaciones a nivel metagenómico eso se pueda subsanar, pero estamos pensando en una comunidad muy compleja, que incluso las mejores técnicas de secuenciación con la mayor profundidad todavía dejan de lado muchos de estos componentes. Hay estudios incluso que se han hecho actualmente a nivel de metagenómica, transcriptómica y metabolómica que están ahondando en esos aspectos, pero yo en esta ocasión no recuerdo ningún caso en particular para mencionarte. Gracias, muy interesante. O sea, ¿tú supondrías que eventualmente si uno pudiera complementar algunos organismos con ciertas vías de producción de nutrientes, estos podrían eventualmente generar la asociación? Yo creo que sí, es justamente ahora estamos en estudios muy descriptivos, todavía conociendo qué forma parte de esto y yo creo que es lo que viene. Lo que viene sería esta manipulación que se pudiera hacer para hacer experimentos in vitro mucho más decidores respecto a los intercambios que se producen. Gracias. Juan Carlos Letelier pregunta, ¿hay transferencia horizontal de genes entre los miembros de la comunidad? Juan Carlos, hola.
Muy probablemente. Yo no recuerdo haber leído un artículo en donde se midiera, pero probablemente porque no lo busqué. Pero claramente tiene que existir, o sea, al menos entre los microorganismos que conforman esta interacción, pero también sabemos que existe la posibilidad de transferencia génica incluso entre dominios de la vida, entonces claramente tiene que existir. Y bueno, podemos hablar de un montón de causas, consecuencias y ventajas y desventajas de ese intercambio de información, pero es justamente el modo más predominante, me atrevería a decir, de variabilidad entre bacterias, entonces existe sí o sí, aunque no haya leído ningún artículo al respecto. Muchas gracias, Julieta. Andrés Marcoleta, que imagino que algo te va a poder ayudar quizás para hacer análisis metagenómico o incluso para reconstituir líquenes con microfluídica, digamos. No sé qué va a preguntar Andrés. Hola, Andrés. Hola, hola. Muchas gracias, Julieta, por la charla, muy interesante. De información que conozca, al menos respecto de transferencia horizontal en líquenes, no, nada específico. Pero, por supuesto, estoy disponible para que lo averigüemos y seamos nosotros quienes podamos responder preguntas como esa. Bueno, respecto a lo que te quería consultar, me quedé pensando, si esta asociación es tan exitosa y le permite a los líquenes poder habitar tal diversidad de ambientes, ¿por qué no vemos este tipo de organismos más frecuentemente, o al menos que sean reconocidos por eso? O sea, que sea una asociación tan íntima que lleguen a configurar un organismo independiente, porque sabemos de complementación de vías metabólicas, de organismos que en el fondo se asocian porque uno produce algo que el otro necesita, pero no quizás a llegar a este nivel de intimidad, por así decirlo. ¿Por qué eso no es más frecuente o es que no lo hemos visto? Bien, gracias. Yo feliz de colaborar, me encanta colaborar, me encanta a nivel nacional, internacional, bienvenido cualquier idea y nosotros tenemos muchas posibilidades, sobre todo de actividades en terreno, así que cuando guste podemos conversar ahora virtualmente o en algún momento presencial. Nosotros no estamos acostumbrados los santiaguinos a ver líquenes. Uno se aleja un poquito, va al Cajón del Maipo, incluso me han dicho en el Cerro San Cristóbal que algunos han tenido la oportunidad de observar algunos pequeñitos. Nosotros estuvimos en búsquedas microscópicas a nivel de la universidad, del campus Juan Gómez Milla, y hay algunas cosas que podrían parecer, pero claramente son predominantes en otro tipo de ambientes, pero están en rocas del desierto, hay algunos líquenes que crecen en las costas, en ambientes más bien considerados acuáticos, crecen en altas altitudes, ¿sí? Disculpa, quizás me expresé mal, pero yo me refería a otro tipo de organismos no líquenes, pero en donde se vea esta intimidad de asociación entre dos tipos diferentes de organismos. Bueno, o sea, yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa afirmación, yo creo que no la hemos estudiado. Esto claramente debido a la antigüedad que tiene de investigación, estamos hablando de hace 150 años, que más o menos se describió esta dualidad, pero estamos ahora conociendo el microbioma de muchos organismos, entonces yo creo que es al contrario, que no podríamos seguir considerando a los organismos como individuos, debemos considerarlos a todos como comunidades. Entonces, estamos hablando de hace una década, de que el microbioma empieza a estudiarse aproximadamente, y cada vez, bueno, Francisco publica diariamente ejemplos de influencia del microbioma en seres humanos, pero no solamente en eso, tenemos influencia del microbioma en muchos animales, en aspectos de especiación, en aspectos de preferencia de alimentos. Entonces, yo creo que es a la inversa, tomar a este modelo como ejemplo para considerar que todos los organismos son comunidades, incluyendo a los líquenes como uno de los mejores ejemplos por lo largo de la data de estudio. Sí, yo estoy de acuerdo, gracias por tu respuesta, pero algo tienen, al parecer, los líquenes que nos hace verlos como algo diferente, quizás es la proporción de los organismos que lo constituyen, porque en el caso, por ejemplo, el microbioma humano es un humano con sus microorganismos, no sé, quizás en proporción incluso son más los microorganismos que las células humanas, pero igual es como que de alguna manera tenemos como un ser principal con su accesorio, o así lo vemos. Pero en el caso del líquen pareciese ser de que es como una mezcla casi equitativa, digamos, entre dos cosas que dan origen a una nueva cosa.
algo tienen, no lo sé. Sí, no, sí, es súper interesante. Incluso el otro día Francisco me parece que me preguntaba por las redes sociales respecto a aspectos evolutivos de estos líquenes, y hay un artículo muy interesante ahí de Luzzoni y colaboradores que destaca cómo ha surgido a lo largo de la vida esta interacción. Yo no soy evolucionista, estoy tratando de aprender todavía con la gente del GAP muchos aspectos de eso, pero a diferencia de lo que se proponía en un inicio, esta simbiosis es mucho más nueva de lo que parecía. Antes se proponía que casi todos los hongos habían evolucionado a partir de esta interacción debido a sus requerimientos nutricionales, y luego se había perdido esta posibilidad. Sin embargo, las nuevas evidencias indican que sería al contrario, que claramente hay una cierta coevolución entre hongos y plantas, por ejemplo, debido a estos requerimientos nutricionales, pero esta asociación estrecha se da o permanece, todavía hay controversia al respecto, en grupos fúngicos mucho más nuevos. Entonces, súper interesante. La verdad ahora no se me ocurre otro ejemplo donde se vea exactamente lo mismo que en los líquenes, pero hay múltiples interacciones. Se me olvidó nombrar el interesante ejemplo de las hormigas con hongos como alimento, entre muchos otros, los simbiontes productores de luz. Tenemos una clase ahí que tenemos en el curso con Francisco y mencionamos múltiples ejemplos, pero sí, coincido en que es quizá una particularidad de estos organismos y podríamos pensar en aspectos más filosóficos de su evolución. Los corales también tuvieran, de alguna forma, los corales es una asociación holobionte, oceánica, claramente, digamos, en los mares, pero tienen cianobión, sí, tienen cianobacterias también. En ese sentido, pudiera ser un ejemplo, quizás. No sé. Yo quería hacer una pregunta, no sé si, Liliana, ¿vos viste levantar la mano o Creo la que no dejaste? la bajó. Creo que la bajó y la volvió a subir, pero bueno, no sé. No, se le quedó, parece. Ya, bueno. Yo quería aprovechar que precisamente hablaste de este tema de evolución, digamos, y aprovechando que está Alex acá, digamos, porque fíjate que el comentario que hizo María Rosa tiene mucha razón, digamos, de que estos 3 seminarios que tuvimos, tanto el de Alex con el huevo, ¿cierto? Andrés y todos los análisis metagenómicos de la resistencia a antibióticos, y bueno, parte de tu charla que incluía también la Antártida, digamos, me hace preguntarte el tema de los fósiles líquenes, digamos, es decir, ¿qué tanto se conoce de fósiles líquenes y cómo precisamente quizás Chile, digamos, pudiera ser un lugar donde no solamente puedas buscar estos organismos vivos, digamos, sino que también estos restos más fósiles, digamos? Y también, de paso, quería hablarte del tema del líquen como, es decir, hay una frase muy linda de Margulis que dice que el sexo es el nivel más básico, digamos, es una recombinación genética, ¿cierto? Es una mezcla, unión de genes también, procedente de más de una fuente, ¿cierto? Algunos tenemos un cromosoma sexual, otros incluso lo define una bacteria que tenemos en la gónada, digamos, como pueden ser los insectos y wolbachia, ¿cierto? Entonces, de alguna forma quería preguntarte sobre, ¿tú crees que pudiéramos encontrar después a futuro de que quizás ya no solo este metabolismo que tú reconoces, digamos, que hay una interacción, estos aspectos fotosintéticos, sino que incluso, por ejemplo, la aparición de las estructuras sexuales en los líquenes puedan de alguna forma estar influidas por la microbiota? Bien, tú siempre con tus preguntas tan complicadas. De los fósiles, creo que te puse el dato ahí, ya no recuerdo, creo que eran 450 millones de años el registro fósil más antiguo de un líquen, en donde se observa en el artículo justamente las estructuras de este hongo abrazando a las cianobacterias, y es el registro fósil más antiguo. Pero no es tan fácil de encontrarlos, no ha sido fácil. No sé si tiene que ver con la degradación que se produce de este material. La verdad no soy experta en fósiles, pero sé que es muy complejo obtener información para datar, por ejemplo, la interacción de estos individuos. Claramente ambientes antárticos y del sur de Chile yo creo que son subestudiados respecto a esto y podrían dar muchas luces si se encuentran nuevos organismos. Pero estamos hablando de una asociación de ese nivel de antigüedad aproximadamente. Y respecto a la influencia del microbioma, como mencioné, hay muchas propuestas todavía
algunas por confirmar aún, sobre el posible rol que podría tener esta microbiota, y no solamente en los líquenes, como mencionaba recién en la respuesta Andrés también. Claramente yo creo que sí tienen influencia en muchas más cosas de las que nos estamos incluso imaginando, debido a los descubrimientos que hay diarios al respecto. La principal y más evidente, y de la que hay más pruebas actualmente, tiene que ver con esta contribución a nivel metabólico, que es la que tú destacas. Pero sí hay ciertas otras particularidades, como los métodos de reproducción, que yo no profundicé en la charla, de los líquenes. Hay líquenes que se reproducen solo asexualmente, solo a través de propágulos que se generan específicamente para llevar a los dos componentes principales y probablemente aparte del microbioma a formar un nuevo individuo. Y hay estructuras como apotecios que son muy llamativas, que se forman solamente en otros líquenes. Entonces, es interesante pensar, hay otro componente que se me ocurre también en cuanto a preferencia de sustrato. Si bien el sustrato en el que crecen no es específico para identificar una especie, hay especies que pueden crecer en múltiples sustratos, sí se ve una cierta preferencia. Entonces, el microbioma yo creo que tiene muchos más aportes que puede hacer en aspectos biológicos y ecológicos de los líquenes. Ya, bueno, aquí hay una pregunta en YouTube que voy a hacer ahora, pero te quiero, Rosalba Lagos te felicita, dice excelente seminario, Mike Hanford también, excelente charla, gracias Julieta. Bueno, dicen que también Inmaculada trabaja, es decir, a todos los nombres que dijimos, Inmaculada también trabaja con antibiótico antártico, así que de diferentes departamentos, ¿cierto? Lee, tú en ecología, Andrés, Alex en biología, Inmaculada, son muchos los que trabajan realmente en tema antártico, así que importante la observación que hacen. Dice, Ale Garcés en YouTube pregunta, ¿en la Antártica también se buscó el líquen? ¿Se notó si había alguna interacción con otros organismos como los briófitos? Si es así, ¿qué sector se pudo observar ese patrón? Ya, muchas gracias por los buenos comentarios y por la pregunta. En Antártica, la mayoría de lo que se conoce como flora criptogámica o flora en general está predominantemente formada por líquenes. Hay solamente 2 plantas verdaderas que están, al menos hasta ahora, descritas, a pesar de unas ciertas invasiones que podrían generarse en ambientes antárticos. Efectivamente hay una coexistencia con musgos, hepáticas, briófitas que existen en aquellas latitudes, y los líquenes. Hay ambientes que verdaderamente se parecen unas praderas respecto a estos organismos que están desarrollándose. Sin embargo, como mostré en las fotografías, el lugar donde encontramos pentígera está por lo general bastante limpio de vegetación. A simple vista, a lo lejos no se puede observar la presencia de estos organismos. De hecho me valió una caída el haberlo encontrado porque son tan pequeñitos, y no se veía asociados. Sí, en ambientes del sur de Chile. En ambientes del sur de Chile se asocian mucho algunas especies de pentígera. De hecho tenemos ahí una hipótesis de algunos integrantes del laboratorio que ese es su sustrato específico, a musgos, pero no sabemos identificar los musgos. Estamos todavía luchando con identificación de líquenes, así que a los musgos lo debemos para otra vez. Tuvimos la visita el año pasado de Bernard Goffinet, que es un investigador que dio una charla también y nos contactó a través de una de las publicaciones que tuvimos, y él sí nos mostraba briófitas, hepáticas, musgos. Es imposible para mí conocer la cantidad de diversidad de organismos que pueden crecer junto a los líquenes. Álvaro parece que volvió a pedir la palabra. Francisco, ¿puedo hacer Liliana, un último alcance? Sí. Sí, Álvaro. Julieta, nuevamente muy interesante tu seminario, muy bonito. Yo te quería recordar con respecto a una pregunta que te hicieron sobre simbiontes, que en las plantas hay numerosos simbiontes. Pues tenemos las leguminosas, que todas hacen simbiosis con bacterias que fijan nitrógeno. Pero también hay helechos que toman como simbionte a la cianobacteria y también son capaces de fijar nitrógeno. Entonces tenemos numerosos ejemplos realmente muy bonitos en plantas de estos simbiontes, y que en realidad siempre prefieren ya sea bacterias o cianobacterias que fijan nitrógeno, como lo hace también los líquenes. Eso nomás.
Muchas gracias, Liliana. Sí, se me olvidó totalmente, pero tiene toda la razón. Los rizobios con las leguminosas y nostoc con gunera, con otras plantas, incluso nostoc es muy degenerada en la capacidad de interactuar con distintos organismos. De vuelta, hago publicidad al curso de EMBA, de Ecología Microbiana y Biotecnología Ambiental. Tenemos un canal ahí con todavía muy pocas visualizaciones, así que esperemos que esta publicidad sirva. Y hay una clase de interacciones donde menciono todos esos ejemplos. Se me pasó destacarlo, pero podrían ir a revisarlo allí. Gracias, Liliana. No, gracias a ti. Álvaro. Sí, solo era una reflexión y más una pregunta. Si la asociación sintética que se intenta en el laboratorio pudiera estar condicionada a situaciones de estrés del hombre. ¿Entendiste? Pues yo lo encontré medio cortado, pero que si tiene que ver con relación. Sí, no, sí, puedo repetirlo si es que si esta asociación que se produce pudiese estar favorecida por situaciones de estrés que vive el hongo. Ya. Ahí se entendió perfecto, gracias, sí. Álvaro. Sí, de vuelta, yo desconozco cómo se han realizado estos intentos de cocultivo, sé que existen, he leído algunos artículos, probablemente igual el hecho de estar creciendo en una placa de cultivo ya es una situación bastante estresante, pero lo importante es que en la naturaleza, salvo una sola descripción, no se encuentra el hongo viviendo solo, entonces es obligado y se ha logrado recuperar in vitro bajo ciertas condiciones, pero obviamente artificiales y probablemente que generan cambios incluso a niveles moleculares y quizá eso también dificulta un poco la generación de esta interacción. Quizá en el medio de cultivo de cierta manera con algún tipo de condición que se aporte se hace al hongo un poco más independiente de esta interacción, entonces no consume energía en establecer la simbiosis. Estoy especulando en cosas que no manejo a profundidad, pero dada la pregunta, podría ser un desencadenante de la interacción. En la naturaleza al menos es obligado. Bueno, quizás hacer algo similar como los notobióticos, era hacer un libre de gérmenes y a ese sí, entonces convencionalizarlo. Bueno, y ahí le doy la palabra entonces a André Barbet, y yo creo que con esto podemos finalizar, ¿cierto? Ya son las 1:22. André, tiene la palabra. Hola. Hola, ¿Se escucha? Sí. Sí. Perfecto. Es un poco una reflexión más filosófica quizás respecto a las taxonomías de los líquenes. Porque he estado leyendo últimamente a Margulis y a Haraway, y he visto que los líquenes se clasifican por género y especie, bueno, y todas estas taxones como si fueran un organismo solito, por así decirlo. Y en realidad son comunidades. Entonces, ¿cómo podemos estar definiendo géneros y especies de comunidades y no de organismos solos? Uh-huh. Muchas gracias, Andrés. Un gusto que estés aquí para preguntar también. Mira, la taxonomía, la identificación, la clasificación, el hecho de dar un nombre es un requerimiento, una necesidad que tenemos nosotros como seres humanos, a ellos les da lo mismo un poco cómo se llaman. Pero esa clasificación tiene ciertos motivos. ¿Por qué basarse? Todas las clasificaciones de los líquenes o identificaciones a nivel de la taxonomía están dadas por el hongo. El hongo es el que impone su nombre. Primero, ¿por qué? Porque es el componente principal de la simbiosis. Vimos en las microfotografías que conforman gran parte del talo liquénico. Segundo, son los simbiontes obligados. Entonces, no pueden crecer sin su microbiota asociada, incluyendo al fotobionte. Y tercero, tiene que ver con la especificidad esta que mencionábamos con Álvaro, creo, de la interacción. Se ha visto que un mismo micobionte puede unirse a distintos fotobiontes y por ende también a distintas comunidades microbianas, entonces es mucho menos engorroso definir al líquen como el micobionte que contiene a toda esta comunidad que a un fotobionte que puede establecer interacción, incluso ya vimos, como mencionaba Liliana, con muchos otros organismos. Entonces esos son los aspectos clásicos de por qué la taxonomía está basada en el hongo. De hecho,
A los líquenes se los conoce como hongos liquenizados, en los estudios científicos así se mencionan, entonces siguen siendo hongos que conforman estos nuevos ecosistemas a través de la asociación con otros organismos. Pero sí, es un aspecto interesante para filosofar. Sí, a ver, Carolina Villagrán dice que quiere preguntar algo y no sabe cómo hacerlo. Así que, Carolina, si quieres, puedes activar tu micrófono, y si no puedes de alguna forma, si quieres, utilizar el chat y hacer la pregunta, y nosotros la hacemos por acá. Ahí parecía que Ahora puedo. Ahora ¿Puedo sí. hablar? Hola, Carolina, bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto tenerte acá. Hola, me he perdido casi toda la discusión por estar tratando de hablar y no sabía cómo hacerlo. Por chat, con la mano. Bueno, tenía muchas preguntas y ya las tengo un poco confundidas con la discusión, ya se han preguntado. En la conferencia la semana pasada escuchamos que las bacterias en ambientes naturales de la Antártica presentaban altos niveles de inmunidad a antibióticos similares a las áreas perturbadas. Gran parte de la discusión del miércoles pasado fue ver qué factores ambientales podrían contribuir a explicar este resultado. Y yo quería preguntarte, Julieta, ¿en qué medida entre estos factores, se habló la semana pasada de animales, del hombre, en qué medida la flora influye, la flora antártica, las criptógamas, fundamentalmente los musgos y los líquenes, por supuesto? La primera pregunta que tenía es, ¿crees tú que los líquenes antárticos han jugado un rol importante para explicar este resultado tan extraño de la semana pasada? Eso por varios motivos que tú has ido reseñando, la posibilidad de lixiviar sustancias al ambiente, por un lado. Por otro lado, la lluvia de esporas, la esporada que puede ser trasladada a grandes distancias, como propágulos, con su ficobionte asociado. Y eso me llevaba a mí a la pregunta biogeográfica. Resulta de que en Peltígera se observa que casi todas las especies son subcosmopolitas, hay solamente 2 endémicas. Lo mismo ocurre en los musgos. La mayoría de los musgos antárticos pertenecen a la familia Amblistegiaceae, que se distribuyen ampliamente en las regiones templadas del globo, casi todo, en contraposición a los musgos de los bosques y de la zona continental chilena, que son la mayoría endémicos o del hemisferio sur, gotvánico. Por lo tanto, uno puede esperar que con la esporada del hongo, el propágulo del hongo y su ficobionte, puede haber una posibilidad de dispersabilidad a grandes distancias de bacterias que después están en el suelo también y que pueden explicar ese extraño resultado de la semana pasada. Eso por un lado. Las otras preguntas ya se me olvidaron cuáles eran. Bueno, por ahora eso. Sí. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Quizás, porque yo creo que Julieta, me consta que no estuvo en el seminario pasado porque estábamos en el curso de EMBA. Solo recordarte, bueno, y Andrés está acá, quizás pueda... claro, el resultado, en definitiva, que yo creo que hace mención Carolina, es que en un suelo, en teoría, intervenido, y en un suelo completamente, o muy probablemente, digamos, que no ha tenido intervención humana, digamos, Andrés realmente, primero, no encuentra diferencias. No solo no encuentra diferencias entre la presencia, ¿cierto?, tanto de microorganismos que tienen esta capacidad de ser resistentes a antibióticos y de producir antibióticos, sino que incluso ve lo contrario, digamos, ve que en definitiva en suelos antárticos vírgenes, digamos, de alguna forma, no impactados por el hombre, realmente los antibióticos y los factores de virulencia están ahí, digamos, es decir, están codificados en los microorganismos, digamos, que habitan en ese suelo antártico. Entonces, de alguna forma lo de Carolina te pregunta, digamos, que si le podemos echar la culpa a los líquenes, digamos, de alguno de este hallazgo de Andrés, digamos, de que uno podría a priori pensar de que un sitio intervenido tenga más antibióticos, digamos, y más.
un sitio prístino, digamos. Bien. Gracias. Igual Carolina hizo varias preguntas a pesar de que pasaron desapercibidas, porque se me iban ocurriendo muchas respuestas a través de su intervención. Primero destacar, a ver si lo puedo organizar, destacar que efectivamente hay una influencia del líquen sobre la microbiota del sustrato, y no solamente en este estudio que les mostré, sino que hemos comparado el suelo asociado directamente al talo, que es el sustrato de este líquen, versus suelo del mismo ambiente, pero que no está con la influencia del líquen, y claramente hay una influencia muy grande, se parecen mucho más la comunidad del líquen versus el sustrato que la del suelo que está alejado, en cuanto a la influencia que pueden tener estos macroorganismos o conjuntos de microorganismos en realidad sobre esta microbiota. Entonces claramente hay una influencia. La biogeografía a nivel microbiano es un desafío incluso en la actualidad. De hecho, en el proyecto con el IPULAN y los colaboradores, Guillaume y Lea, estamos justamente incursionando en cómo adaptar muchas de las herramientas y patrones que se observan en biogeografía de macroorganismos a comunidades microbianas. Y para facilitar eso estamos estudiando modelos específicos de simbiontes de ciertos animales. Empezamos con erizos y ahora estamos continuando con peces, porque es un desafío. Bas Becking ya dijo en algún momento, todo está en todos lados, pensando en los microorganismos, y es el ambiente el que selecciona, pero es mucho más que eso. Hay realmente patrones biogeográficos que se han descrito en microorganismos en comunidades bien específicas, perdón, poblaciones bien específicas, porque es complejo de estudiar, pero cada vez estamos siendo capaces de llevar más esta ecología a unificarla en aspectos de distinta índole. Estamos hablando de invasiones biológicas, estamos hablando de aspectos biogeográficos, llevarla a lo micro también, pensando en unificar la ciencia de la biodiversidad como un todo, no seguir haciendo esta distinción entre lo que es macro y lo que es micro. Siguen siendo seres vivos que incluso son fundamentales y que se comportan como muchos de los otros organismos. Entonces, son preguntas súper interesantes que están llevándose a cabo en distintas investigaciones, y claramente hay una cierta selección. Lamentablemente me perdí la charla de Andrés porque estábamos con clases sincrónicas en ese momento. Francisco me resumió un poco, pero claramente depende de lo que uno está buscando, y es muy difícil encontrar marcadores adecuados de esa diversidad microbiana, es los posibles comportamientos. Los resultados de Andrés no implican que las comunidades microbianas sean todas iguales. Él estaba centrado en la búsqueda de ciertos organismos en particular, y esos podrían tener una distribución más cosmopolita que otros que son más específicos de ciertos ambientes. Muchas gracias, Carolina. Bueno, yo creo que son las 1:32, así que agradecerle a todos y a todas por su participación, y agradecerte particularmente a ti, Julieta, por el magnífico seminario. Tienes otras felicitaciones, digamos, acá, así que muchas gracias, digamos. Ahí Andrés acaba de contestar también a Carolina. Yo al menos pienso que una posibilidad es que esos genes de resistencia que están en las bacterias del suelo antártico, que habitan naturalmente estos sitios, podrían permitirles resistir sustancias antimicrobianas producidas por otros microorganismos o por líquenes, mucos, plantas, etc. Pero no fue algo que quisimos evaluar de manera dirigida, claro. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, y bueno, también agradecerle a Alex por ser anfitrión, digamos, en este seminario. Así que muchas gracias, Julieta, y felicitaciones. Ya, muchas gracias a todos por haber escuchado, por las interesantes preguntas. Se me ocurren muchas ideas que ojalá surjan en nuevas investigaciones, y de nuevo muchas gracias por la invitación. Hacía rato que quería ser invitada y lo logré. Ahí sin pedirlo me invitaron, así que muchas gracias Alex y Francisco también por la presentación. No, muchas gracias a ti, Julieta. Estupendo seminario. Ya. Chao, chao todo el mundo. Chao, gracias. Nos vemos.